Vamos. Muy buenas tardes. Tengo el gusto de presentar a un gran amigo, a una persona sin duda muy especial que ha indagado, que ha tenido todo un camino mágico, un camino sumamente interesante. Es escritor, es psicólogo, es performance. Les presento a mi amigo Pablo Amira, con quien vamos a tener una conversación en torno a diferentes temas, ya como los que mencioné, pero seguro que van a surgir otras cosas. ¿Cómo estás, querido Pablo? Muy bien, gracias por la invitación, querido Sergio. Siempre es un placer conversar contigo y también para aquellos que están viendo, muchas gracias por dedicar el tiempo a lo que surja. Buenísimo, buenísimo. Como primera cosa, cuéntanos un poquito de ti, de tu búsqueda, de tu camino. En general, este es un Mm, programa que se llama Disidencias, donde intento mostrar a personas y dialogar con personas que tengan miradas distintas, personas que hagan un trabajo por la conciencia, que no mm. solamente tengan como lo típico, ¿cierto? Sino como que muestren, tengan otras visiones, otras miradas, y a mí me pareció sin duda que lo que tú haces apunta muy bien para este programa. Entonces, por favor, Mm. cuéntanos un poquito de tu búsqueda, de tu camino interior, cómo se ha dado esto, desde cuándo Uf, partió, ¿cierto? Hablemos de eso. lindo camino, lindo camino. Puedo observar, obviamente, desde la infancia, uno puede ver ciertas luces, aun cuando uno no tenía el lenguaje, pero siempre tuve una gran afinidad por los aspectos espirituales del vivir. Me fui criado en una familia protestante, muy cotidiana, muy clásica, pero además de eso, del aspecto espiritual religioso, había mucho deseo por lo artístico. Siempre tuve inquietudes en la música, en la poesía, en la actuación, y ya a los 17, 18 años me encontré con este arte de la performance del mentalismo, donde se crea la experiencia de poder conectarse a través de los pensamientos, poder utilizar las energías, y ya día de hoy, que tengo 33 años, han sido casi 17 años de explorar esos caminos y esas formas, y luego académicamente entré a la psicología. Así que el mentalismo como arte también me llevó a la parte más académica, racional, pero luego de titularme de psicólogo y después certificarme como hipnoterapeuta, comencé ya a solidificar toda la experiencia que tuve y empezar a escribir. Y para mis colegas performers comencé a escribir en 2010 con distintos textos cortos, ebooks, y ya tengo un sitio online donde soy el fundador de ese espacio para los performers, pero ya para el público abierto mi primer libro fue un libro llamado Péndulo para Todos. Mm. Fue escrito en 2016, me parece. Y ya se viene un tercer libro con la editorial, el psicohermetismo, así que estoy muy fascinado con eso y obviamente como habla el título de ese libro, mi camino por el hermetismo también como práctica mística y espiritual surgió y desde un comienzo entendí, creo que de una manera muy profunda para mí, el potencial que tiene. Y por eso también el libro que aparece como una observación asociada entre la psicología moderna y las comprensiones que tenemos hoy en día con esta tradición tan interesante que es el hermetismo. Eso me parece sumamente como novedoso quizás, eh, al menos lo va a ser para muchas personas, de esta unión entre, por un lado, el pensamiento, podríamos decir, hermético clásico, que viene de Egipto, que viene especialmente de Alejandría, que tiene que ver también con muchos factores helénicos, por ejemplo, cristianos, judíos también, que se mezclan. Eso que uno lo circunscribe como a ese mundo, y de repente, claro, que retoma con fuerza en el Renacimiento, pero es como algo que podríamos decir como muy, muy antiguo. Y por otro lado, tu interés por la psicología moderna y también con temas como el hipnotismo, cómo converge todo ese mundo, cómo se da en Uf, ti, cómo, cómo lo vives, cómo lo unes, ¿ya? fascinante, fascinante, fascinante porque cuando comencé a leer uno de mis textos favoritos en hermetismo, en realidad que a veces uno lo ve como casi un texto del baño, así bien liviano, como el Kybalión, a mí realmente me impactó por Ujú. lo práctico. Y de hecho, si uno lee el Kybalión, aparece toda esta noción de la psicología mística, de la tradición
que en estos tiempos, que en el Kybalión se escribió al comienzo del siglo XX, traía ya esta idea de que sí, esto realmente se puede confirmar con lo que sabemos hoy día. Y cuando leí especialmente el primer principio, que se llama de mentalismo, que era el arte que practicaba y que de hecho el nombre viene de ahí, cuando habla de que el todo es mente, el universo es mental, yo dije, claro, si así es. O sea, la realidad es completamente una experiencia mental, es una experiencia en donde uno puede, con práctica y con desarrollos de distintos tipos, entender cómo uno puede diseñar su realidad. Y hay aspectos en la realidad externa, por supuesto, pero uno también tiene que ser astuto para empezar a moldear, saber bloquear ciertas energías, saber enfocarse en otras. Entonces, ha sido un camino, como te comentaba, amigo, fascinante, muy, muy bendecido, lleno de personas increíbles como tú y tantos otros que convergen y a la larga uno se da cuenta de que tienen muchísimo, muchísimo en común porque obviamente ambas ciencias y formas de entender hablan de una misma verdad. Entonces, eh, tener esta mirada de lo psicológico moderno, de lo práctico. A mí me interesa mucho en mi trabajo como psicólogo también y como performer, como creativo. Me interesa mucho lo práctico. Me encanta la teoría y la filosofía y todos los pensamientos más divergentes, pero también valoro mucho el volver a tierra, transformar toda esa inspiración del aire hacia algo que realmente le pueda primeramente decir a mí mismo o también poder entregar a otro en sesiones de terapia o en situaciones similares. Entonces, lo práctico de la filosofía hermética y particularmente lo que plantea el Kybalión con sus principios es fascinante. Entonces, por ello también me motivé a escribir este texto. Buenísimo. Hablemos del Kybalión. Ya diste algunas pistas en cuanto a la fecha. Sabemos que se discute si fue un autor, tres autores, no se sabe bien. Atkinson, sin duda, que es como el candidato seguro. Eh, Tuvo que ver algo con la masonería. Me parece que la primera edición, algo, fue editado por una editorial masónica, algo ahí por Sí. ahí. Y que se asocia también a él. Claro, exactamente. Pero hablemos de esos principios, hablemos cómo se pueden llevar a la vida diaria, porque en el fondo eso es lo que me parece sumamente importante de ti, que este Mm, conocimiento no queda en una cosa erudita, académica, para un círculo de 20, 30 personas nomás. O sea, yo sé que tú tienes como una gran bondad, tienes también el mm, de ayudar, no quedarte con este conocimiento, con tu experiencia, sino compartirla. O sea, mm. eh, cómo esta sabiduría del Kybalión, que la gente, claro, a veces puede tener como tú dices, como una visión quizás como literatura, como para el baño, quizás, Exacto, como de autoayuda, sí, New Age. sí, claro, y claro, si uno lo lee, viene mucho más profundo que eso, mucho más profundo. Eh, ¿Cómo a ti esos principios eh, tú sientes que los puedes llevar a la gente? O sea, por ejemplo, alguien que lee esos principios, que hay muchos principios que son como bien interesantes, porque en los fondos son como muy sencillos, pero cómo tú los puedes llevar a la práctica. Hablemos Mm. un poco de eso. Uf, y eso es lo que me encanta del Kybalión particularmente, porque los 7 principios, si uno ve los títulos, se ven simples. Principio de ritmo, vibración, generación, causa-efecto. Claro, hay causa, hay efecto, pero cuando uno lee la máxima, uno dice, ¿de qué está hablando? ¿Cómo es arriba, es abajo? ¿Qué es eso? ¿Cómo es afuera, es adentro? Pero cuando uno empieza a entender particularmente esa descripción, no como un texto fijo, incluso para mí entender es como un símbolo, o sea, voy entrando en esas palabras, lo que significa cada concepto que aparece y las repercusiones que tiene, y son profundas y son tremendas, y creo que lo más potente es que son reales, por lo menos en mi experiencia, y cada uno puede hablar de su experiencia, lo único que tenemos, y en mi experiencia es absolutamente válido el poder recordarlas, por ejemplo, lo que te hablaba de que el universo es mental. Sí, Qué fascinante eso, como tantas otras corrientes, autores han dicho ciertas cosas similares, que estamos en la imaginación del todo, que tenemos la posibilidad de poder traer abundancia, algo tan importante en estos tiempos, o algo aún más importante, el bienestar emocional, espiritual, de poder estar tranquilo frente a estos tiempos especialmente. Entonces creo que este libro que sacamos, estimado, es una posibilidad de refrescarse por un momento y decir, mira, hay cosas que están complicadas, hay situaciones que presentan complicaciones, pero todo está bien. Respira,
observa esto, practícalo en tu vida y observa y experiencia. Yo no te voy a decir que funciona. A mí me funcionó y por eso también lo comparto, pero si a la persona que lo lee practica alguno de los hábitos que se plantean en el libro y les da resultado, continúen, porque esto no es un acto de comida chatarra mágica, o sea, hoy hago esto y listo, funciona y soy feliz. No, absolutamente no. Esto es algo que toma tiempo, en donde uno se vuelve un discípulo, y de ahí proviene el concepto de la disciplina, el hábito, el habitar en aquello que uno normalmente realiza. Y hablaste hace un momento de los griegos y tengo familia, mi ascendencia es griega, y de seguro ahí también viene toda esta influencia de la filosofía, de la importancia de los aspectos estoicos, por ejemplo, que hablé un poco en el libro sobre el estoicismo, todo lo que tiene que ver con el poder comprender los constructos espirituales que están a la base de lo emocional, que a veces en estos tiempos, y por supuesto que el mundo esotérico y mágico nos aleja de eso, estamos demasiado en esta, lo que se le llama en la psicología moderna como la positividad tóxica. Y eso es peligroso, porque se vuelve el estar feliz un producto, cuando en realidad tenemos que nosotros cultivar nuestro propio camino, nuestra propia magia, poder compartirla con otros cuando sea el momento, pero por sobre todo autoconocernos y estar en un proceso constante de actualización, como se le llama en la psicología. Maslow hablaba de la autoactualización, la posibilidad de ir trascendiendo, de ir contemplando nuevos misterios. Entonces, tenemos que observar, si no es con el psicohermetismo, con las muchas otras formas posibles de comprender la integralidad de la vida que tenemos y cómo podemos ir mejorando, podemos ir contribuyendo, construyendo y poder avanzar, como en la naturaleza. Así es, así es. Claro, yo lo que rescato del Kybalión es como ese gran poder de síntesis que tiene, que, Mm, eh, como tú bien dices, como ciertas ideas que están en otras doctrinas milenarias, mucho más antiguas que este libro, son como tan bien entendidas y resumidas. Eso es mm. maravilloso, de verdad que Sí, y es el comienzo. Es un resumen, como bien dices tú, es un resumen. Uno no puede leer y pensar que esto es simplemente la verdad. Uno a veces no, podría pensar, ah, esto es. No, es absolutamente el comienzo, y el psicohermetismo viene a acompañar la lectura del Kybalión también, entregando, que no lo necesita, pero entregando esta base de una comprensión aún más práctica cotidiana, sin desmerecer tampoco la importancia del misterio, que está claro, ahí y está presente, pero te permite poder, esto se relaciona con esto. Entonces por eso, por ejemplo, cuando uno habla de que hoy esa persona es buena onda, uno puede onda, empezar a entender, claro, exacto, hoy sí, la vibra esa persona, hoy esa sí, persona entró y tiene una mala vibra. O sea, es así. Y hay gente que naturalmente tiene esa intuición, esa capacidad natural, hay gente que incluso es todo lo contrario, pero es una habilidad que se puede desarrollar, la sensibilidad en esos sentidos. Y si te fijas, en los principios se habla de la vibración, del ritmo, o sea, hay algo con el movimiento, y especialmente en estos tiempos que estamos quietos en la casa, cuarentena, sin moverse, es importante moverse, porque estamos siempre en movimiento. Y si pensamos, una de las grandes diferencias entre el vivir y el morir es eso, que el vivir es un estado de moverse. Entonces hay que entender que estamos vibrando, que estamos en un ritmo constante, que el péndulo cuando se mueve hacia un lado, luego naturalmente se mueve hacia el otro. ¿Qué significa eso en mi relación de pareja? ¿Qué significa eso en mi relación conmigo mismo? Las implicancias son tremendas. exactamente. Y bueno, ya que trataste el tema, tú como psicólogo y también como estudioso del hermetismo, ¿cómo has visto el funcionamiento de las personas en esta tremenda crisis mundial en que estamos? ¿Cómo, cómo ha sido tu rol? ¿Qué situaciones has visto en general con la gente, el ánimo, la mente Mm, de llevar estos momentos? Porque tú diste una gran clave, o sea, en el fondo es algo que, me acuerdo una vez un amigo me decía es que la vida es acción. Fíjate, la inmovilidad mucho tiempo genera muerte, genera frío, genera muchas cosas. Entonces, estamos en un periodo donde se nos está llevando al encierro, que las mascarillas, o sea, como una cosa como forzada, mm, ¿cierto?, hacia uno, impidiendo este aspecto del ser que mm. le gusta el movimiento, el desplazamiento, la conversación, reunirse con gente.
¿cierto? ¿Cómo ves tú eso en tu labor de terapeuta, especialmente? Uf, se ve cada vez más mucho, mucho miedo, pero constante, y eso es peligroso. Y creo que sea cual sea el origen de esta pandemia y toda la maquinaria que pueda haber, ya eso es otro tema y pueden haber diferencias, pero algo en que podemos estar de acuerdo es que el miedo está en todo lugar. Y lo que tenemos que tener mucho cuidado es diferenciar el miedo y la ansiedad. La ansiedad es un estado psicológico, el miedo es una emoción, el miedo está bien. Y si hay un origen de miedo el cual se necesita, el miedo te muestra algo, también es una energía de otro tipo. Entonces, una de las cosas fundamentales que hemos conversado con pacientes es reconoce cuál es la fuente de ansiedad y abrázala, acéptala, porque es algo que te está diciendo, pero no permitas que sientas ansiedad por esa ansiedad, porque uno entra en una espiral Sí. en donde uno incluso se le olvida por qué estoy ansioso, pero se me aprieta el pecho, de que, etcétera, y las razones que sea, pero creo que es fundamental y desde la experiencia que he tenido en ver tanta crisis de pánico y trastorno de ansiedad, es fundamental detenerse un momento, respirar conscientemente, observar cómo ha estado mi vida emocional últimamente, identificar los orígenes de esos miedos que obviamente son naturales por muchas razones, pero como lo conversábamos, querido, no quedarse en la inmovilidad, porque Mm, en ese momento soltamos la voluntad y exacto. perdemos el control de nuestra decisión. Entonces, cada día nosotros tenemos una decisión mental, corporal, de poder cambiar la vibración. Entonces, si hay un ambiente de inmovilidad, tengo que hacer todo lo contrario. Y el Kybalión habla de eso, y en el libro también planteo ciertos ejercicios muy simples, como, por ejemplo, este clásico dicho que tiene mucho que ver con la polaridad. Del amor al odio hay un paso. Eso es absolutamente cierto, porque nos damos cuenta de que de pronto las cosas cambian a su contrario. Sí. Entonces, en esto es lo mismo. Si vemos que en el externo hay miedo, hay inmovilidad, tenemos que enfrentar ese miedo, a- aprovechar esta instancia para poder desarrollar valentía, para poder entender de que somos capaces de mucho más, no creer mucho los discursos que aparecen afuera que les conviene que nosotros estemos ahí en una En un actitud servil. estado, sí, servil. Exacto, y estoy ahí tranquilo y nadie hace nada y por mientras en otras partes hacen muchas cosas. Entonces, tenemos que cultivar nuestra mente día a día, es un camino y tenemos que entender de que son hábitos constantes, es ensayo y error, es practicar. Y hace poco estudiaba con un mago muy interesante y hablaba de que lo fundamental y una de las prácticas que se hablan en muchas escuelas de magia es que cada uno, cada estudiante, cada mago, tiene que, en cierto sentido, escribir su propio libro. Eso me pareció genial porque Ujú. efectivamente cada uno desarrolla su camino aun cuando tenemos conversaciones en común, etcétera, pero también tenemos que valorar ese espacio de soledad sagrada, ese momento cuando estoy conmigo mismo y estar bien conmigo mismo y aceptarme y desde ahí poder expandir esa posibilidad de poder compartir mi mente, poder compartir ideas y colaborar y conversar como lo estamos haciendo ahora, en donde uno vive esa sinergia de que aparece algo nuevo que nunca hubiese pasado de otra forma y tenemos que estar atentos a eso porque estos tiempos incluso son una oportunidad de poder expandir en gran manera y ya con nuestra propia acción podemos crear este axioma hermético de transformar la polaridad y nosotros mismos podemos ser esa fuente de algo nuevo. Esa es una tremenda enseñanza en el fondo, darnos cuenta que una situación que podemos verla muy negativa, también puede ser una oportunidad para que trabajemos esos aspectos nuestros, de nuestra mente, de nuestro comportamiento, Mm, a trascenderlo. Yo, de hecho, mm, una de las cosas que me impresionó de mi hijo cuando eh, pasa todo este tema y ya lleva meses encerrado, o sea, imagínate un niño encerrado, o sea, es una locura. terrible. Bueno, pero yo le digo, ¿cómo estás todo con todo este proceso? Y él como que me dice que bien, porque le da la oportunidad todo esto como para hacer otras cosas que antes no hacía, o sea, más Mm, ejercicio, más lectura, y me sorprendió tanto, encontré como tanta enseñanza en eso, porque en el fondo también está la opción.
Nadie Mm, niega que estamos viendo una crisis espantosa, económica, sanitaria, política, y etcétera. Pero, pero también va a depender mucho cómo nosotros vamos a vivir esta crisis, ¿ya? ¿Hasta qué punto también esa crisis tú la vas a tomar como un veneno o la vas a tomar como un remedio? absolutamente. Y algo que me comentaba hace poco, Sergio, y me acordé de la hipnosis y cómo podemos asociar la hipnosis con esta pandemia de la ansiedad. Y me he dado cuenta en mi experiencia ¿Ya? que aquellas personas que tienen una sensibilidad mayor a la ansiedad tienen una capacidad imaginativa muy grande. Mm, Porque obviamente sí. me puedo poner ansioso por algo que imagino, hoy, mañana, etcétera. Eso Mm, no ha pasado. ¿Puede pasar? Sí puede pasar. Pero lo que pasa es que estoy sufriendo en mi imaginación. Entonces, ¿qué es lo interesante? Aquellas personas que tienen capacidad imaginativa son muy sensibles a los procesos hipnóticos. Entonces, el trastorno de ansiedad, crisis de pánico, como uno quiera llamarlo, que el nombre es lo de menos, a la larga es la oportunidad de entender cómo trabajar con la mente a través de la imaginación. Y decirle a mi mente, no voy a entrar en esos espacios ansiosos, sino que todo lo contrario, voy a aplicar el ejercicio de trance para poder mover mi mente a este espacio constructivo donde puedo aprender de mí, donde puedo observar hacia adentro, donde me puedo relajar, que es algo también súper necesario. Hay gente que a veces escucha audios de meditación o entra en autohipnosis para simplemente relajarse porque está tenso. Pero también uno puede hacer una especie de experiencia psicodélica hipnótica y así como lo hacía Carl Jung con la imaginación activa, entrar profundamente. Y eso con el tiempo se puede desarrollar, son competencias mentales, pero es fascinante cómo podemos darnos cuenta de que aquello que, como decías tú, el veneno de la ansiedad se puede transformar en la medicina de la imaginación bien enfocada. wow. Sí. Bueno, ya insinuaste un poquito acerca de tu nuevo libro, eh, que tengo el gusto de editar en el próximo tiempo. Falta un poco, pero ya estamos por muy buen terreno. Me gustaría que hablaras un poco de este libro, cómo surgió, cómo surgió Mm, este término, el psicohermetismo. sí. ¿Qué es el psicohermetismo? Partamos por ahí. Mira, suena un tanto simple, pero obviamente es la combinación de psicología y psique que proviene del griego y que interesantemente en un griego antiguo significa alma y que para nosotros psicólogos nos enseñaron que era mente y que obviamente depende de las tipologías, pero tiene esos aspectos similares, pero en el griego más antiguo significaba mariposa, psique. Entonces, tiene obviamente también con la mitología y todo lo que sucedió con Psique, pero es muy interesante cómo aquello se combina desde la comprensión que uno entiende modernamente como psicología con las prácticas antiguas del hermetismo. Entonces, cuando comencé a estudiar el hermetismo y empecé a entender, además, como te decía, que nací en esta tradición cristiana clásica, entonces para mí no fue para nada difícil entender el concepto del todo, por ejemplo, Ujú. porque aun cuando fui criado en estas iglesias tradicionales, bautistas, nunca me sentí una persona dogmática y siempre entendí el poder de la mente como una habilidad y la imaginación. De hecho, recuerdo cuando niño me autohipnotizaba sin saberlo, o me tocaba el tercer ojo y lo sentía. Entonces, Sí. siempre tuve investigaciones esotéricas sin quererlo. Y cuando empecé a estudiar el Kybalión y el hermetismo y otras fuentes similares, me daba cuenta de lo firme que es. En un sentido es muy bien diseñado, pero tampoco es rígido, que esa es una de los riesgos de lo dogmático, que uno a veces puede, por ejemplo, leer principios, y uno lo lee casi como un mandamiento, como que esto es así, las leyes, y uno como que le tiene miedo a esa palabra, pero por eso también invito a las personas, en todo ámbito en realidad, que experimenten, que no le crean a nadie, Sí. tomen aquello que quieran tomar, practíquenlo, si no le hace sentido, no le hace sentido, pero si le hace sentido, practíquenlo. Entonces, para mí el psicohermetismo tiene esta ventaja de que a través de la psicología moderna, de las comprensiones que tenemos, a través de distintos autores que también menciono y que también me han influenciado en mi vivir y en mi carrera profesional, hay una gran congruencia con las prácticas clásicas de los principios que comentábamos, que aparecen en el Kybalión. Entonces, como te decía, es entender de que existe este constructo misterioso de la verdad y que
a través de estas dos formas podemos llegar de una manera sinérgica y a la vez práctica, porque poder decirle a alguien, mira, cómo es arriba es abajo, es complicado, hay que tener una comprensión más elevada, pero si de pronto le digo, mira, para cuando tengas un examen de tesis, tienes que tomar la postura corporal que tú podrías tener si te fuera bien. ¿Cómo te sentirías si te fuese bien en ese momento? Ah, me sentiría firme, tendría pensamientos realistas, constructivos. Ya, entonces hazlo. Porque en ese momento, cuando tú internalizas lo que puede pasar en el futuro, vas a poder proyectarlo hacia afuera. Entonces ahí se aplica como es adentro hacia afuera. Entonces ya toma una connotación muy práctica, de entender de que podemos caminar día a día, podemos ir a hacer cualquier trámite, podemos conversar con alguien y aplicar psicohermetismo en todo momento, e incluso empezar a identificar, ah, acá está ocurriendo la correspondencia, acá está ocurriendo, etcétera. Entonces, Ujú. uno va teniendo esta amplitud del comprender y la conciencia se va expandiendo a través de un acto tan simple como estar atento. Exacto. Tú realizas hipnosis a otras Así personas. es. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué ves tú ahí? Uf. Porque Para es mí la algo hipnosis es un muy misterio. interesante. Es un misterio. O sea, yo la ¿Ya? practico y es, en cierta manera es como cuando uno utiliza tecnología. Uno la utiliza nomás. No se sabe cómo funciona, pero funciona. Y la hipnosis, hay muchas teorías, muchos autores, y he estudiado muchísimos, y muchos que me encantan. Me fascina, por ejemplo, ¿Cuáles, por ejemplo, para que la gente Milton conozca? Erickson, por ejemplo. ¿Ya? Es el padre, se le llama el padre de la hipnoterapia indirecta, porque ¿Ya? tenía unas capacidades poéticas, metafóricas este hombre para conversar y de pronto la persona estaba en un trance profundo y especialmente en lo práctico y en lo profesional es muy, muy interesante porque hay mucha gente que tiene mucha resistencia Sí. y que no quiere y que está en el proceso de psicoterapia, incluso fueron a que a vivir la hipnoterapia, pero aún así tienen resistencia. Entonces, cuando uno aplica estas formas indirectas, estas formas sutiles, las personas no se dan ni cuenta y están en un estado de trance. Entonces, la hipnosis, como te digo, es fascinante, es una práctica que vengo estudiando casi desde el comienzo de mi experiencia en los estudios de mentalismo. Y al comienzo suena magia, o sea, ¿cómo? ¿Cómo alguien de pronto no va a sentir la mano o de pronto va a poder imaginar que tiene un libro gigante que lo que le pesa? O sea, ¿cuál es el nivel de poder de la mente? Y eso es fascinante porque parece que fuese infinito. Hay gente que entra en proceso de trance y empieza a alucinar, Ujú. empieza a tener amnesias, por ejemplo. Hay un acto clásico que lo hacen más los entretenedores de hipnosis, yo no lo hago, pero lo hacen algunos colegas, en donde olvidan un número, por ejemplo. ¿Ya? Entonces van contando los dedos y ya no tienen 10 dedos, sino que tienen 11, porque se les ¿Ya? olvida el 4, 1, 2, 3, 5, 7. Entonces es fascinante cómo en esos contextos de entretenimiento, que está bien, yo no lo hago, pero está bien, tiene la mente un potencial que aparentemente uno utiliza literalmente el 1%, como se dice estos clásicos Claro. estudios que en realidad no son así, Claro, pero nunca he encontrado no, ese estudio, la fuente. no, no, esa es Sí, una reducción absurda, pero sí. en cierto sentido Pero también es algo de verdad así. hay, claro. Exacto, en el hecho de entender de que hay un potencial mucho mayor y que, nuevamente, el principio del mentalismo, cuando uno comprende que la realidad se expande, empieza a importar menos lo que pasa afuera. Uno se vuelve apático, pero en el buen sentido, en el sentido estoico, de que puede haber una calamidad afuera, pero adentro de tu realidad interna mental, tranquilo, todo está bien. De nada va a servir que entre en desesperación, de nada. Hay que estar ocupados, no preocupados. Y eso es muy diferente. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Bueno, a través de la correspondencia. Como es adentro, es afuera. El universo es mental, la realidad. Entonces, es muy interesante cómo la hipnosis también se une con esto y obviamente la hipnosis tiene similitudes con la meditación, con actos contemplativos, aunque no es lo mismo, pero tiene similitudes. Y nuevamente, la mente humana es un espacio misterioso, fascinante y donde cada día voy aprendiendo mucho más y cada día voy sabiendo menos. Porque a veces converso con alguien, entra en un proceso de trance y vive cosas que nunca había visto. Y me vuelvo un facilitador en la experiencia, en donde la persona entiende que toda hipnosis es autohipnosis. Lo único que hace uno como hipnotista es recordarle a la persona que tiene el potencial para entrar en trance. Mm. Entonces,
uno puede ejercer cierta magia, por supuesto, hay ciertos actos, ciertas técnicas del contacto con los ojos, Ujú. hay muchas técnicas, por supuesto, pero por sobre todo, al menos en mi enfoque, es empoderar a la persona con la que estoy para que entienda que no me necesita. La persona ya sabe cómo hipnotizarse, la persona ya tiene el potencial. Básicamente estoy ahí para recordarle, para ir transformando ciertas narrativas que a veces son tan molestas para algunas personas, son cambiables, todo es una narrativa. Vivimos en Sí. una narrativa y por ende la podemos cambiar. Entonces, si uno quiere cambiar su narrativa, quiere ir a situaciones inconscientes, eh, temas de represiones, temas que son muchas veces profundos de entrar a través de conversación cotidiana, la hipnosis es una herramienta muy profunda, muy, muy potente. Otro de los aspectos de tu camino es el de ser performer, eh, que a veces uno lo relaciona con el ilusionismo y otros términos que quizás no son tan adecuados, eh, pero que también denotan como este deseo de, eh, no sé si alterar la realidad, jugar con, yo lo veo como un juego, ¿cierto? Como algo muy lúdico, Absolutamente. que me recuerda mucho como el Al-Lilá de los hindúes, este juego cósmico, Mm. Es un ¿cierto? acto chamánico en Ya, donde contamos historias. Y a través ya, de las historias, de los juegos, de pronto aparecen principios que son profundos. Entonces, es básicamente decirle a una audiencia de adultos, vengan para acá, mira, mira, mira esto. Wow, mira, wow, la mente poderosa. Podemos conectarnos mentalmente, wow. Entonces, y se abre esta capacidad de asombro, esta experiencia teatral, artística, de pronto tiene una connotación quizás distinta, que no es un show solamente, sino que esto es real o no, oye, pero tú tienes poderes o no. Entonces, claro. ese misterio que hay también es muy microcósmico, porque en realidad ya superé el camino de todo artista y performer, que es básicamente romper el ego y entender de que hay un ego y que hay que trascenderlo, pero ahora mi enfoque principal es en la experiencia que ocurre y que se pueda sentir real, que el participante de la experiencia se vaya con el decir, wow, vi a alguien que le leyó la mente a otra persona, no sé cómo, pero pasó. Y si me lo cuentan, no me lo creo, pero lo viví. Entonces, esa capacidad que tiene la performance es fenomenal porque entrega, en cierto sentido, esta leche a los niños que hablan los clásicos textos esotéricos, pero es una leche muy nutritiva, que es casi como carne, pero es como una leche. O sea, es digerible, permite que haya un momento de reflexión a la experiencia y se pasa bien, que también es un gancho interesante. Hablo y no es muy difícil, o sea, captar y generar asombro, primero en personas adultas y más encima en tiempos en que estamos tan saturados de información, de imágenes, nos metemos en internet y vemos cosas maravillosas todo el rato, estamos tan sobreestimulados. eh, ¿Cómo esto opera? ¿Cómo ocurre esta especie de decirle a un adulto, oye, juguemos los dos nuevamente? Es fascinante porque he sido muy bendecido en mi carrera como performer y cuando comencé, al año, 2 años, comencé a tener una conversación con un hombre que para mí era un maestro de ¿Ya? Estados Unidos, Kenton Knepper. Y Kenton me comenzó muy sutilmente a influir donde llegamos a tener una relación hoy día de amigos, por supuesto, pero por sobre todo de mentor y mentorizado. Y es fascinante cómo de a poco he podido ir experimentando momentos que no puedo explicar. O sea, ¿Ya? aun cuando dentro de la performance hay técnicas, hay formas, como tú decías, de traer la atención y básicamente, como Kenton habla de encantar. Y la palabra encantar tiene esta connotación mágica muy interesante, muy mística, pero que es absolutamente necesaria en el mundo moderno. Por ejemplo, en mi caso como psicólogo, cuando estoy con grupos de personas y trabajamos habilidades de comunicación, ¿Ya? absolutamente fundamental aprender a encantar. Cómo expeler una energía que ni siquiera tenga que decir que me miren porque estoy ahí. Y cada persona tiene esa magia interna que tiene que descubrir y sacar hacia afuera Ujú. y no decir nada. O sea, las palabras están de más cuando hay un performer que encanta y cuando uno encuentra a alguien naturalmente en la vida y que, oh, esa persona es como que tiene algo.
como que tiene un cuento distinto, hay una vibra Se nuevamente. percibe algo, sí. Exacto, entonces Sí. esa capacidad en la performance, en los espacios de charlas, por ejemplo, en los talleres, he tenido también el gran placer de viajar por muchos países, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en España, y he podido presentarme en audiencias que nunca hubiese soñado, incluso en inglés. Imagínate, Estados Unidos, he hecho espectáculo en inglés, y cuando estaba en Bambalina, estaba mirando la audiencia y decía, Pablo, ¿cómo llegaste a esto? Ujú. ¿Cómo en un momento estás pensando en español y vas a tener que ir a una audiencia y empezar a hacer un show en inglés? Fascinante. Y eso es lo que me ha permitido, me ha entregado el mentalismo, y por lo cual siempre voy a estar agradecido, pero algo fundamental, eso que te comentaba, querido, el encantar, que esa presencia sobrepase lo psicológico o el mero creer del cuento, que a veces es muy peligroso también, porque ahí surge lo plástico, lo falso. No, todo lo contrario, tiene que ser completamente auténtico. Por eso también esto es complejo, porque requiere un trabajo personal profundo, de entender cuál es tu magia y poder expresarla. Y muchos artistas tienen esta sensibilidad y entienden que lo que hacen también es una forma de magia. Los pintores, los cantantes, Freddie Mercury, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué se llamaba Mercury? Claro. ¿Te fijas? Entonces él entendía de que, ¡pum!, la voz es un acto expresivo que obviamente tiene sus connotaciones artísticas, pero también es vibración. Y él cuando cantaba, o no estaba simplemente cantando, sino que estaba, vengan para acá, todos juntos dancemos y volvamos a lo tribal, y etcétera. Entonces hay espacios fascinantes donde uno se da cuenta de que hay arte que se combina con lo místico, con lo mágico, y claro, por eso hicieron esto, entonces es entender de que uno tiene esa capacidad de poder entregar algo que en cierto sentido trasciende a lo meramente humano, limitante de cuerpo. O sea, hay mucho más que uno puede hacer, proyectar energía. Por ejemplo, en el teatro se habla de proyectar la voz. ¿Te Claro. fijas que Ese todo arte término, tiene, interesante. exacto, es interesante, todo arte tiene sus toques místicos, que uno dice, mira, claro, ¿te fijas? Entonces, eso viene con el tiempo, con la reflexión, y a veces pura serendipia nomás, a veces llegan ideas, ahí está claro, y uno asocia, uno se da cuenta, pero a la base, la mente humana y la capacidad que tenemos para poder enfocarnos en una actividad o en algún objeto. Esa es la capacidad mental. Por ejemplo, lo que tú decías, que la capacidad de concentración, ¿cómo la hemos perdido? O la capacidad de aparentemente estar en multitarea. Entonces, es un gran desafío poder traer básicamente la mente de un grupo de personas hacia un punto específico, pero cuando uno desarrolla ciertas técnicas y, como te decía, la base, el tener esa presencia que denote que existe algo y que obviamente lo exista, porque no es superficialidad solamente, no es nuevamente créete el cuento y qué sé yo, no, es que toda esa energía emane desde un espacio de gran conocimiento y que lo que surja en la realidad externa sea simplemente una manifestación natural, Ujú. porque hay un contenido adentro que realmente soporta aquello y que no es simplemente una preocupación de la forma como vemos en los espacios de red social más superficiales, TikTok, Instagram y todo aquello, donde la apariencia es todo y a veces el contenido es nada. Bueno, tiene que ser todo lo contrario. El contenido naturalmente va a mostrar superficialidades que van a llamar la atención. Entonces, si uno tiene ese camino personal de desarrollo, va a surgir. Tú escribiste un libro sobre el péndulo, es decir, la radiestesia. Así es. Yo hace muchos años participaba de la Sociedad de Radiestesia de Chile y por un tema de tiempo no lo puedo continuar. Estoy hablando, esto será 15 años atrás, no sé, hace mucho tiempo. Pero sí, siempre me llamó la atención ese fenómeno que ocurre ahí. Mm. Y la verdad es impresionante. Entonces, las personas que no conocen esto, tiene que ver con las varillas, tiene que ver con el péndulo, que se utiliza para buscar agua, pero también se utiliza para la salud, para también cosas como saber del futuro. O sea, es muy amplio. Cuéntame un poquito de tu experiencia. ¿Qué te llevó a la radiestesia? ¿Por qué? Mira, nuevamente, siempre desde niño he tenido estas curiosidades por ciertas cosas que pasaban cuando observaba, siempre cuando niño también tuve, y a veces todavía, ciertos problemas en la adicción, entonces también siempre tuve una actitud muy tímida.
Ya, para ciertas cosas. Y por lo mismo también, desde mi caminar inconsciente en el hermetismo, pude transformar esa timidez en hacer espectáculos. Es una locura, pero eso ocurre cuando mm, uno entiende también que la personalidad es una polaridad y que uno no siempre es introvertido, uno no siempre es extrovertido, pero la gracia es moverse y entender en qué lugar tengo que estar para tener una efectividad y un potencial posible. Entonces, el péndulo siempre me llamó la atención por lo que tú decías, querido, de cómo está pasando eso. O sea, simplemente estoy diciéndole al péndulo que se mueva, o estoy imaginando que el péndulo se mueve en círculo y se mueve en círculo, si no lo estoy haciendo. Entonces, cuando comparto ese misterio con distintas personas y en situaciones casuales o en espectáculos, mi enfoque en esa experiencia es observa el poder de tu inconsciente. Porque lo que está ocurriendo ahí es completamente inconsciente, pero está ocurriendo. O sea, lo que vive en tu inconsciente, que obviamente tienes que hacer consciente para conocerlo, está afectando tu vivir. Y en el libro del Péndulo para Todos mostraba el clásico ejemplo de Emile Coué, el gran maestro de la autosugestión. Cada día y a cada momento me siento mejor y mejor. Y el poder que tiene la capacidad de autosugestionarse, y que mm, básicamente entender la palabra como una creadora de realidades. Y si me tomo un placebo y digo que cada día y a cada momento me siento mejor y mejor, lo más probable es que cada día y a cada momento te sientas mejor y mejor porque estás utilizando las palabras como un encantamiento. exacto. Y estás, como se le dice en la PNL, que no me gusta, pero se le dice, programando tu mente. Estás, prefiero decir diseñar porque tiene otras connotaciones, pero es entender que todo está creando un efecto. Por ende, también como se habla en el psicohermetismo y en el Kybalión, tengo que entender qué causa estoy creando. Porque el efecto ya está. O sea, el péndulo se mueve. ¡Wow! Sí, ¿Y por qué se mueve? Porque tú inconscientemente lo estás haciendo. Ahora dile que se detenga. Y el péndulo se detiene. Y la persona dice, pero ¿cómo? Si no lo estoy haciendo, lo está haciendo. Porque es un movimiento inconsciente. Entonces, en la física del péndulo ocurre eso. La respuesta idiomotora se le llama, tiene varios nombres, pero es básicamente entender de que literalmente lo que nosotros pensamos tiene una afección externa. Y obviamente la ilusión de externo e interno es fuerte. Entonces uno dice, no, pero si lo estoy pensando nomás. Porque no existe diferencia. No existe diferencia. sí, Entonces, el péndulo es una metáfora muy lúdica, muy simple, muy poderosa de decir, tu inconsciente está aquí para ti. Obsérvalo, trabaja aquello y vas a poder expandir tu potencial. Y el péndulo es una forma fascinante de eso. Y como tú decías, hay gente que lo utiliza en radiestesia y en aspectos esotéricos, por ejemplo, para alinear chakras o para encontrar napas de petróleo. Por ejemplo, el gran Uri Geller, uno de los grandes sí. psíquicos de los años 70, hizo millones. ¿Cómo? Con un péndulo encontrando petróleo. Le decía a la gente, excaven acá. Y excavaban y había petróleo. ¿Cómo lo hacía? No se sabe, pero encontraba petróleo. Entonces, es fascinante y de hecho hace poco en una película coreana, ¿Ya? eh, se me escapa el nombre ahora, pero está en Netflix, me parece, y aparece un hombre con las varillas y estaba buscando el agua. Y es una práctica clásica, de hecho, hasta es conocido ciertos machis que lo realizan, con las varillas buscando el agua para que la gente pueda tener su agua. Entonces, Sí, es increíble cómo la ilusión de lo interno y lo externo es tan firme que a veces uno no le da atención a estos fenómenos de, por ejemplo, cuando alguien dice, hoy me levanté con el pie izquierdo. Claro, porque crees que te levantaste con el pie izquierdo. Y hay gente que dice, atrás es la mala suerte, etcétera, pero es entender de que uno va caminando cada momento el paso que tu mente te está diciendo que camina. claro, Entonces, es tomar soberanía de lo que ocurre acá y decir, mi mente es mi espacio. Y si no quiero que alguien entre, no va a entrar. exacto. Y si quiero que alguien entre, que entre, porque me va a influir de manera positiva, constructiva. Pero si viene una fuerza que no va a construir, tengo la capacidad de no, y te vas. Entonces, es la capacidad de comprender la mente a un nivel mucho mayor que simplemente el pensamiento, que eso también es un error. Entender que la mente es solamente lo racional o palabras, ¿no? Es un constructo inmenso de percepción, de atención. Hay otros psicólogos que lo llaman el enfoque, que también es una buena forma de entenderlo, incluso para el manejo emocional. Hay gente que tiene mucho desorden emocional, que no puede manejar sus emociones y
Y entender el potencial mental te permite poder enfocar tu vivir y entender qué es lo necesario de sentir, que es una locura, porque uno dice, ¿cómo no? Pues si esa persona me hizo enojar, no. Tú permitiste que esa persona entrara en tu mente y Exacto. afectara tu emoción para que sintiese enojo, pero esa persona no te hizo enojar. Entonces, ¿cómo poder entender eso? Es complejo, pero el péndulo es una herramienta maravillosa para entenderlo de manera muy simple. Una de las cosas que dijiste, que quiero recalcarla porque de aquí pueden surgir muchas ideas especialmente para la gente que está viendo este video, es en torno a la palabra. Mm. Hablamos del poder de la mente, la voluntad, el ritmo, ¿cierto? Muchas cosas, la influencia, frecuencia, pero también la palabra. Mm. Y tú hablaste acerca del encantamiento, que es justamente algo que yo estos días estaba como muy metido en eso. La fuerza de la palabra. Bueno, sí, hasta en el Evangelio de San Juan se habla de que en un principio era el verbo, pero eso lo dice, está en muchas tradiciones espirituales. Entonces la palabra ciertamente tiene una fuerza increíble. Entonces, ¿cómo tú trabajas la palabra? Porque tú eres una persona que no solamente eres escritor, generalmente los escritores son tímidos, son callados. Mm. No, tú también estás todo el momento como expresando con el cuerpo, con la mirada, con la entonación. Trabajas también la palabra oral, no solo la Mm. escrita. Hablemos un poco del poder de la palabra, cómo tú Uf, lo percibes. tremendo tema. Y de hecho, como ocurre las sincronías, querido, hoy día en la mañana estaba conversando eso con ¿Ya? mi suegro, mi esposa, porque ¿Ya? recordaba cómo mi madre me enseñó a declamar poesía. Mm, Y la poesía eso es. creo que es exacto, la poiesis, la creación. Ujú. Esa es la poesía. La poesía no es simplemente decir versos lindos y que rimen. El acto poético es todo acto humano. Todo acto creativo tiene poiesis. Entonces, es hasta poético en sí mismo, porque uno dice, todo es poesía. Y todo puede expresarse de una manera que impacte de la manera en que imagino a la otra persona. Entonces, nuevamente, trayendo el lenguaje hermético, es ser la causa que logre el efecto. ¿Cuál Sí, es el efecto que quiero crear en esta experiencia? Sea la que sea. Quiero ir a una entrevista de trabajo. Obviamente quiero quedarme con el trabajo porque soy competente y puedo. Ah, pero es que mi timidez a veces me hace chupar y no digo lo que digo. Bueno, ¿qué tengo que hacer para lograr eso? Ah, tengo que entonces pararme derecho, tengo que hablar con poder. Ah, la palabra tiene poder. O sea, todo aquello que va diseñando lo que queremos ir viviendo. Y es fascinante porque uno va entendiendo de que en realidad uno tiene gran influencia tanto con uno mismo y con la realidad que está alrededor de nosotros y cómo también podemos ir afectando, tanto positivo o negativamente. sí, Obviamente la palabra ha sido utilizada por ambas porque a través del lenguaje traemos la conciencia, el autoconocimiento y nos damos cuenta que podemos engañar también. Entonces, es también un trabajo consciente de decir, bueno, están las palabras, me puedo engañar a mí mismo diciendo cosas que no son, puedo engañar a otros y aprovecharme de otras personas, o quizás no, o quizás puedo tomar esta capacidad poética de expresión, como decías tú, y poder entender de que el acto comunicativo no es solamente palabras, es todo, absolutamente todo, incluso los pies, especialmente en estos tiempos cuando en las interacciones de Zoom no nos vemos los pies. sí. ¿Cómo están nuestros pies? Los Claro, pies nos permiten enraizarnos, nos permiten sí. estar firmes. Entonces, si de pronto estoy con una pierna chueca, estoy débil de un lado, ¿qué significa eso para mi propia comunicación? Entonces, es entender que la palabra ocurre en todo momento. Y lo fascinante de lo verbal y lo no verbal es que aun cuando podamos mentir verbalmente, con el cuerpo es muy difícil mentir. Es difícil, sí. Y ocurre algo fascinante porque uno dice, ah, pero le estoy mintiendo. No, porque la persona que me está escuchando puede escuchar mi mentira, pero me está viendo mentir con el cuerpo y no me va a creer, porque no hay Claro, congruencia. Entonces, tiene sí, que haber absolutamente un valor de congruencia. Lo que tengo que decir, tengo que realmente encarnarlo. Y esa palabra me encanta, el embodiment que se habla en inglés, que es el real entender. Uno a veces piensa que entiende algo cuando lo dice. No, en el año 1900 no sé qué pasó esto. Eso es saber, y saber uno lo tiene a un paso con Google ahora. sí, La educación tiene que ir cambiando constantemente a una educación del reflexionar, a una educación del autoconocimiento, no una educación de saber cuántos presidentes tuvo Chile. ¿A quién le importa eso? Es entender y que uno ya con el transcurso de la vida y que pase todo ese aspecto de la educación formal,
uno empieza a entender cosas y uno entienda su camino y que uno encarne aquello que quiere vivir, o si no, ¿para qué? Estoy siendo simplemente un robot del sistema, estoy simplemente dejando el gran potencial que todo ser humano tiene para poder entregar y para poder compartir al menos, ni siquiera contribuir, al menos es sacarlo afuera, para poder expandirlo también. Es tan bello cuando uno comparte algo y aquello crece. Y eso me pasa mucho como performer, cuando escribo ideas en libros y se las comparto. Y es fascinante cómo uno también puede conectarse con gente de todo el mundo. Hace poco envié un péndulo a Arabia Saudita, imagínate. Y ni siquiera sé dónde queda, pero envié un péndulo, ahí, porque hago péndulos también. Entonces, es fascinante cómo a través de la palabra, a través de la expansión del lenguaje, es tan importante eso, aprender palabras nuevas, expandir la limitante idiomática, por ejemplo. Mm. Aprender otro idioma, aunque sea poco, quizás el inglés no tanto, quizás te da vergüenza, etcétera, pero por último, palabras en sánscrito, por ejemplo. Porque cada palabra Tiene tiene una su, fuerza, sí. exacto, una definición única, o por ejemplo el hebreo, la importancia que tenían de poder decir la letra, porque la letra contenía un significado en sí mismo, el griego que me encanta y uno aprende muchísimo, por ejemplo, en el concepto del amor. Cuando uno aprende del amor, ya el amor es como sentirse bien, no, el amor es un tema súper profundo, súper complejo. En griego hay al menos 7 u 8 tipos de amor. Entonces uno va entendiendo de que hay formas de conectarse con otros, que quizás con esta persona no es este amor, es otro tipo de amor. Entonces la palabra va haciendo aparecer la realidad. También hablamos que crea la realidad, pero también uno puede entenderlo como que hace aparecer. Entonces, de pronto cuando veo afuera y está nublado, oh, qué mal día, qué feo día, uno ya se está condicionando a que haya un mal día, cuando en Exacto. realidad quizás ese día te quería sorprender y había algo súper interesante que descubrir, pero claro, fue mal día, entonces voy a estar con la mente de que es un mal día. Entonces, ir teniendo cuidado con las palabras que uno dice, agregando nuevas palabras que permitan construir de a poco una nueva psique. Está la clásica práctica de las afirmaciones o las declaraciones, que me parece que es una buena práctica, aunque obviamente hay mucho más que eso, pero es una forma también práctica de poder entender de que uno es una narrativa, uno es una historia, uno es un libro en constante escritura. Entonces, ¿qué es lo que quiero escribir en el diario vivir? Depende mucho del externo o realmente yo tengo la pluma de mi cuento. Y obviamente cada uno tiene su realidad y hay situaciones muy complejas y no quiero invalidar a nadie, pero en última instancia, si cada uno de nosotros no tiene la responsabilidad del vivir, ¿qué hacemos? Mm, claro. ¿Para qué estamos acá? O sea, es algo súper existencialista y es súper cierto. Es como Víctor Frank a veces le preguntaba a sus pacientes, que es una pregunta complicada, pero para poder encontrar el propósito es ¿por qué no te suicidas? Uf, y ahí se te viene todo lo que realmente significa para ti el propósito. Y es fundamental. Y estamos en una sociedad donde parece que no importa. Parece que somos completamente desechables, somos un producto del capitalismo. Y hay otra forma de explorar un bienestar que no dependa de si me siento bien o si... No, o sea, hay otras formas, otros caminos, hay otra forma de vivir y esa es la idea de ir expandiendo esas comprensiones. Qué grave, ¿eh? A propósito de todo esto que estamos hablando, el tema de la palabra, eh, la pobreza de vocabulario que tiene el chileno, y eso también va generando una atrofia mental. Yo me acuerdo haber leído algún artículo de un psiquiatra chileno de apellido alemán, no recuerdo el nombre exacto de él, pero que él decía que eso, esa pobreza de lenguaje, de vocabulario, de términos, en el fondo también iba generando una atrofia mental, intelectual. Y quizás por eso Totalmente. también siento que somos como tan domesticables. Siento que el chileno Uf, si no es algo muy grave, ahí recién explota y deja la grande, pero en general, el día a día, el chileno no es capaz, por ejemplo, de decir, oiga, vecino, sabe que tiene la radio un poco fuerte, ¿por qué no la baja? No, el chileno se va a quedar callado, se va a quedar callado, y a la tercera fiesta va a ir y va a golpear y va a destruir todo y va a pelear. O sea, no tenemos la capacidad de comunicación, porque no tenemos mm, las palabras, no nos enseñan también exactamente. las formas. Terrible. Sí, exactamente. Y por eso también comentaba y también les comento a los participantes de talleres que hago en universidades, también con este rol más
organizacional, de tallerista, la importancia del lenguaje, Sí, de no limitarse a entender un concepto más allá de la palabra, porque por ejemplo lo que te decía hace un momento, la hipnosis, la meditación, son estados similares, no es lo mismo, pero uno puede ir explorando un concepto de tantas formas distintas. Por ejemplo, en la psicología hay tantas escuelas, en la magia hay tantas formas de magia, y creo que también tenemos una mente muy dualista de excluir todo y quedarnos solamente con una cosa. sí. No, es que esto es así, el Colo-Colo, la Chile. Tú eres de izquierda o de derecha, no puedes tener otra corriente porque es de izquierda o de derecha. No, o Claro, sea, podemos aprender de todo un poco, podemos tomar de todo lo bueno, hay cosas podemos obviamente crear que también algo. podemos crear, Sí, entonces es entender de que podemos encontrar aquello que es verdadero, bueno, justo, bello, y, y tomar de lo que uno sienta como pertinente y no creerle a nadie. Hay que vivir el camino con tranquilidad, aportando, juntarse, conversar, pero también no ser el servidor inconsciente de tantas cosas que existen, que exacto. nos quieren dominar, que nos quieren esclavizar, y la esclavitud mental al menos existe absolutamente. Sí, Y entonces tenemos que nuevamente tomar, y hace poco este concepto se me vino como algo muy interesante, la soberanía de decir, esto es mío, y nadie que yo no quiera lo va a entrar en aquello. Ni exacto. las noticias, ni la última hora. ¿Te has fijado que ahora en el noticiario, acá, yo nunca veo tele, pero a veces lo escucho, última hora, todo es última hora? Sí, O sea, es alerta constantemente. exacto. ¿Qué pasó? Uy, portonazo. Uy, gente que fallecía. Uy, la economía. O sea, tenemos que estar en constante alerta. No, no, Mm. no, porque eso no le hace bien a ningún espacio de nuestro vivir. A nuestra mente, a nuestro cuerpo, a nuestras emociones, a nuestro espíritu no le hace bien. Entonces tenemos que respirar, volver al centro y empezar a explorar formas de expandir hacia afuera desde un conocimiento profundo, desde lo que podemos compartir, de lo que podemos hacer, y recordando que la mente tiene un potencial aparentemente infinito, es fascinante, y tantos maestros que han traído esas connotaciones, y de seguro muchos maestros que vendrán en el futuro van a continuar porque son misterios, son cosas que uno nunca va a poder alcanzar a cubrir completamente, porque incluso se salen de nuestro sistema del entender. Son aspectos que están en otra dimensión y uno intenta entrar en esas dimensiones, hacer estos procesos de diluirse y volver a coagularse, de aprender, de tomar, pero es fascinante porque es un camino infinito. Oye, Pablo, ¿tienes algún proyecto, aparte de, bueno, la edición de tu libro Psicohermetismo? ¿En este momento estás trabajando en algo especial o hay algo que te esté interesando? Varios temas, mira, estoy trabajando un libro para performers, de hecho, en ¿Ya? donde trabajo mucho el concepto de la ontología, Mm, en donde enfoco el libro se va a llamar El Camino del Misterio, ¿ya? The Path of Mystery, porque es para el mercado gringo, y angloparlante. Entonces, se comprende la comprensión del performer desde el centro ontológico que proviene desde acá, desde acá. No es depender de lo que pasa afuera para ver qué es lo que tengo que hacer. A veces pasa mucho eso y en todo arte, pero particularmente en el rubro en el que estoy, uno depende mucho del mercado. Sí, Qué es lo último? Es una moda, ¿te fijas? sí, Entonces, es romper el concepto de la moda y no permitir que aquello te limite. Entonces, es volver al centro del ser, del sí mismo, poder empoderar, traer conceptos nuevos. Me encanta poder explorar cosas que no sé cómo decirle, porque de pronto me esfuerzo a tener que conceptualizarlas. Y a través de las conceptualizaciones que se pueden crear, aparecen cosas nuevas, porque se dice de forma distinta. Entonces, ahí está nuevamente el poder de la palabra, que uno puede decir algo de una manera, pero si uno lo dice de otra manera, hay otras formas de entenderlo. Entonces, sí. la filosofía siempre ha sido una inspiración constante. Estoy trabajando harto con la filosofía de Spinoza, que me parece genial sus miradas del pananteísmo y todo lo que implica, que es súper complejo y estoy recién entendiéndolo, pero es fascinante y estoy viendo que eso está también infusionando mis ideas en varios niveles, tanto como performer y también como psicólogo en la práctica con los pacientes. Entonces, es fascinante nuevamente ir descubriendo nuevos autores, nuevas formas, ir
dándose cuenta de nuevas cosas de lo mismo. Y es genial porque es todo lo mismo, pero lo vamos viendo de miradas distintas. Pablo, unas palabras para la gente que está viendo este video, algún consejo, alguna idea, alguna recomendación, algo que tú quieras decirle ya desde lo más íntimo de tu persona, como, especialmente como para lo que estamos viviendo, para todo este proceso difícil, que podrías decirle a esa persona que está viendo en este momento, está angustiada, está ansiosa, tiene miedo. ¿Qué recomendación tú le darías? Primero que nada, le agradezco por ver este video hasta esta altura. Ujú. Es fascinante cómo uno puede estar atento a ciertas cosas y darse cuenta de cosas nuevas, y espero que haya sido así este video, y frente a lo que estamos viviendo como humanidad y cada uno como ser, creo que es fundamental volver a lo esencial. ¿Qué es lo esencial para cada uno? ¿Qué es lo que realmente necesitas? Y la diferencia del querer y necesitar también es muy importante, porque uno de pronto se da cuenta que hay cosas que uno quiere, pero que realmente no necesita. Y estos tiempos en donde tenemos una energía negativa, no en un sentido moral, sino que en un sentido polar, es importante que vayamos hacia adentro, pero que no vayamos con el miedo de que algo malo pueda ocurrir, sino que ir hacia adentro para conocerse, para reconocerse, con el sentido también doble de la palabra, conocerse nuevamente y darse cuenta del potencial que uno tiene. Y desde ahí, desde la búsqueda personal, también conversar. Abran su emoción, compartan su corazón con personas que ustedes tengan confianza, no tengan miedo de buscar ayuda si la necesitan. Hay muchos psicoterapeutas que están atendiendo online, en lo personal me pueden contactar también. Si necesitan atención presencial, también la hay de seguro en su ciudad. Hay formas gratuitas si no tienen cómo pagar. Hay formas, busquen, van a encontrar, y siempre recuerden de que tenemos el potencial de comprender lo que está ocurriendo como potencialmente constructivo si uno se para desde ese lugar. Porque también podemos pensar que se está todo cayendo y está todo desastroso, y es válido también, pero si uno desea darse cuenta de que, y esto también me he dado cuenta este último tiempo, querido, que la naturaleza es optimista de una manera muy saludable, porque nos recuerda de que la destrucción también es necesaria. Ujú. Y Sí. los árboles también tienen que botar las hojas para que nuevas hojas salgan. Entonces, es parte. Estamos con esta energía muy potente del thanatos, como diría Freud, de aquello que tiene que decaer, pero también nuevamente el péndulo va a volver hacia el otro lado y va a haber un florecimiento y un surgimiento, y tenemos que estar preparados también para ese momento. Entonces, este tiempo, este año y medio casi que tenemos en pandemia y todo esto, tomémoslo como una oportunidad de poder reenfocar nuestra mente, de poder entender el bienestar más allá de la emoción, y seguir empujando y echarle adelante, como se dice más coloquialmente, porque es lo que tenemos que hacer en el movimiento, si no morimos respirando, que no es la idea. Entonces, se puede, vamos que se puede. Bueno, estuvimos con Pablo Mirá, escritor, performance, psicólogo, hipnotista, una persona que ha trabajado todas estas disciplinas, hermetista también, hablando acerca de su libro Psicohermetismo, pero también hablando sobre cosas de la vida, sobre este momento actual tan complejo, pero que también puede transformarse en una posibilidad para el desarrollo interior. Bueno, muchas gracias, querido Pablo. Estamos en contacto y Esa la es mi querida. gente que esté aquí atenta porque pronto se viene psicohermetismo, ¿ya? Que estén muy bien. Un fuerte abrazo a todos.